Vamos a analizar ahora el tema de red de dos puertos, que también estas redes de dos puertos se conocen como red de cuatro terminales, red de dos pares de terminales o cuadripolos. Se define como un puerto a un par de terminales por los que una señal puede entrar o salir, para nuestro caso de una red eléctrica. En este caso tenemos una caja negra en la cual tenemos una red eléctrica y no conocemos la configuración interna de esa red. Puede tener o no acoplamientos entre mis elementos y lo que sabemos es que esta red, de manera general, la teoría de red de dos puertos se desarrolló para redes pasivas. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con redes activas también para analizar qué sucede con ellas y qué variables podemos obtener de esas redes activas. En este caso, cuando hablamos de una red de dos puertos es porque tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida. Por eso se recibe el nombre de dos puertos. Y hay que recordar que un puerto está formado por un par de terminales. También se recibe el nombre de red de cuatro terminales porque tenemos dos terminales, una independiente y una base a la entrada, una terminal independiente y una base a la salida. Son cuatro. Red de dos pares de terminales porque tengo mi par de terminales de entrada y mi par de terminales de salida. Y cuadripolos porque tengo cuatro puntos en los cuales yo me puedo enfocar, que es dos a la entrada y dos a la salida. ¿Qué se va a estar haciendo? Siempre vamos a estar obteniendo corrientes y voltajes tanto a la entrada como a la salida, o a la salida para hacer referencia con la entrada, o a la entrada para hacer referencia con la salida. Lo que vamos a tener es una estructura, una red de dos puertos, donde mi red eléctrica, repito, en este caso el tema es teoremas de redes, circuitos eléctricos, por eso ya nos podemos enfocar en una red eléctrica. Podríamos tener una red electrónica o una red de comunicaciones. Las direcciones de mi corriente 1, mi corriente 2, mi caída de tensión 1 y mi caída de tensión 2 están dadas porque a la entrada se va a excitar el circuito con una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, y a la salida se va a excitar mi circuito con una fuente también de voltaje o de corriente. Ya sabemos que la dirección de mis fuentes, tenemos el positivo y el negativo de la fuente, tenemos también el positivo y el negativo de la fuente, que pudiera ser de voltaje. Voy a escribir en este caso a la entrada una de voltaje y a la salida una de corriente. En su caso podrían ser tanto a la entrada como a la salida fuentes de voltaje, tanto a la entrada como a la salida fuentes de corriente, o como está ahorita, a la entrada una fuente de voltaje, a la salida una fuente de corriente, o a la inversa, a la salida una fuente de voltaje y a la entrada una fuente de corriente. Al momento de que excitamos nuestra red eléctrica, como vamos a usar el sentido convencional de la corriente, que es de más a menos, por eso es que la dirección en el puerto de entrada queda hacia la derecha del circuito, es decir, hacia adentro, hacia la red eléctrica. Esa es mi corriente 1, mientras que a la salida, como seguimos también el sentido convencional de la corriente, que es de más a menos, entonces la dirección de la corriente 2 queda hacia la izquierda. Se van a mantener esas corrientes, es así, siempre vamos a calcular. Esta va a ser la dirección para calcular la corriente 1 y esta va a ser la dirección para calcular la corriente 2. O dicho de otra forma, la corriente de entrada y la corriente de salida. Mientras que mi caída de tensión, que siempre va de más a menos, es decir, de un potencial positivo a uno negativo, por eso es que lleva esta dirección. Siempre va a ser de la terminal independiente a la terminal base de entrada, mi caída de tensión 1 o de entrada, mientras que a la salida vamos a tener que la caída de tensión va a ser de la terminal independiente 2 a la terminal base 2, y vamos a tener mi caída de tensión 2 o de salida. Y es por ello que esas direcciones permanecen todo el tiempo para calcularlas y poder obtener los parámetros que nos van a servir para trabajar en las redes de dos puertos. Y en este caso, los parámetros que se van a analizar son los siguientes. Parámetros Z o impedancia, o también conocido como de circuito abierto. Parámetros Y o de cortocircuito y también conocidos como admitancias. Estos parámetros son muy utilizados en la síntesis de filtros, así como en redes de potencia, ya que son muy útiles para el diseño y el análisis de redes con acoplamientos y de impedancias. Tenemos otros parámetros que serían los parámetros H o híbridos directos, los parámetros G o híbridos inversos, y en este caso estos son utilizados para describir el funcionamiento de dispositivos electrónicos como son los transistores.
También tenemos los parámetros de transmisión directa y parámetros de transmisión inversa, que proporcionan una medida de la forma en que un circuito transmite tensión y corriente eléctrica de una fuente a una carga. Es por ello que resultan útiles en el análisis de las líneas de transmisión, podríamos decir que en los sistemas de comunicación. Entonces, separando un poco los parámetros, podemos decir que los parámetros Z o Y se utilizan mucho en redes de potencia, los parámetros H o G son utilizados en electrónica y los parámetros de transmisión directa y transmisión inversa en los sistemas de comunicación. Y hay que tener en cuenta que la teoría de redes de dos puertos se desarrolló para ser aplicada en aquellas situaciones en las que la relación entre la señal de entrada de mi estructura y la señal de salida, es decir, voltajes y corrientes de entrada y de salida, son de mayor interés que el circuito interno que se pudiera estar analizando. Además, esta teoría de redes de dos puertos se puede usar para identificar las características de entrada y salida de una red cuyo contenido no se conoce y en la cual el circuito que se emplea en el cual el circuito que se emplea es tan complicado que los métodos ya conocidos son difíciles de aplicar. Siempre vamos a estar considerando las corrientes y voltajes de entrada, o tensiones de entrada, así como las corrientes y voltajes o tensiones de salida, para relacionar y obtener los parámetros Z, Y, que los parámetros Z también se conocen de circuito abierto, los parámetros Y de cortocircuito, los parámetros H o híbridos directos, los parámetros G o híbridos inversos, los parámetros de transmisión directa y los parámetros de transmisión inversa. Y serían los diferentes parámetros que vamos a analizar en este tema.